Hola chicos, hoy vamos a acelerar nuestro depósito de $100. Empezaremos con un indicador y también nos basaremos en el análisis técnico y en los patrones de las velas. ¿Estamos listos? Tenemos todos los indicadores en esta pestaña y aquí tenemos el RSI. Vamos a empezar con el hoy. Tiene muchas posibilidades de personalización. Echa un vistazo, la mayoría son personalizables por colores y dejémoslo con esta, busquemos la situación adecuada para entrar en el comercio hoy día. Aquí amigos, miren aquí es donde estamos, vamos en el precio bajando y abrimos según la tendencia. Aquí estamos amigos, nuestro primer trato según la que está solucionado, tomamos un beneficio, nuestra línea con indicador sí también bajó y paguemos nuestro dinero. Vemos otra situación. No puedo permitirme que te saltes esta importante actualización. Si ves mis videos y aún no se siente completamente informado sobre cómo operar, definitivamente deberás unirse a mi canal de Telegram, donde estoy compartiendo absolutamente gratis solo para ustedes todos los consejos sobre cómo comenzar su viaje en el comercio. Siga el enlace en la descripción debajo de este video y suscríbase a mi canal de Telegram. Además de consejos y actualizaciones del mundo del comercio, allí comparto con ustedes mis propias señales comerciales que lo ayudarán a obtener ganancias de hasta el 90% del comercio. Nos vemos por allá. Aquí es donde abro la operación a la baja, tenemos un rápido movimiento bajista aquí, así que abrimos en la misma dirección. El indicador sí también muestra una línea bajista. Aquí amigos, miren qué bien está funcionando nuestra estrategia, ya estamos con $500 en el balance de $100, ya estamos resultando bastante bueno, el indicador sí no nos defrauda. Creo que el indicador no es muy fiable. Como podemos notar, tenemos el precio soltando bastante en el gráfico y tampoco está claro si el indicador sí seguirá en la línea detrás de él o no. Creo que podemos abrir algún otro indicador. Vamos a analizar qué par de indicadores con el sí. Supongamos que abrimos sobres y dejamos configuraciones exactamente igual, pero cambiemos el importe de nuestra operación y así cuando ya tenemos los indicadores que en nuestro comercio será mucho más seguro si nos basamos en varios indicadores a la vez. También sobre obviamente el análisis técnico y patrones de velas que ya tenemos. Y mira esto, abrimos un par de aumento aquí, podemos observar que la línea de indicador está envolvente. Y como pueden ver en este indicador sí también sube, así que abrimos a la misma dirección. Aquí amigos estamos en esta ganancia de divisa ya con casi $900 de resultado y vamos a abrir en un trato. Así que abrimos hacia abajo y gran situación, bastante como comercial y vamos a ir solamente solo. Miren amigos, tomen ganancias en este par de divisas, efectivamente nuestro beneficio ha bajado, nuestra estrategia no nos defrauda y los indicadores tampoco funcionan perfectamente a pesar de que tenemos todas las líneas del indicador en 20 hacia arriba, tenemos una línea descendente en el RSI, así que abrimos en la misma dirección y ganamos dinero. No siempre funciona en pareja, es decir, no siempre es posible confiar en estos dos indicadores a la vez, pero lo tanto aquí vamos basando en el RSI, así que creo que tenemos que abrir algún indicador más para que nuestras operaciones sean aún más seguras. Creo que el indicador fractal nos funcionará, solo se puede adjuntar por colores, así que los dejamos exactamente igual y mirad, en este caso ya tenemos flechas que nos dicen hacia dónde va a ir el precio en el futuro. Comprobemos cómo funciona conjuntamente los tres indicadores. Hoy tenemos esa combinación de tres indicadores. Y aquí está un vistazo a la apertura a la baja y cuando la operación se resuelva explicaré por abrir a la baja en este caso. Miren qué bien está funcionando nuestra estrategia, chicos. Tomen
ganancias en este par de divisas. Ahora explicaré por qué abrí exactamente abajo. En el caso tenemos muchos factores comprobando y en este momento el primer lugar, el indicador sí, nos muestra una línea que ha bajado, la flecha del indicador fractal es verde y el precio bajará. Tenemos menciones aquí de análisis técnico. Desgraciadamente el indicador en Vol 20 no funcionó aquí. También me basé en el análisis técnico. Tenemos un corredor de negociación en este tipo y desde el límite superior el precio bajó. Además aquí también tenemos un patrón de velas. Miren chicos, ya muchos factores no nos dicen que queríamos hacer abierto en la operación a la baja. Por eso estamos ganando dinero en este caso. Tenemos, creo que podemos abrir un intercambio. Tenemos ese límite, el importe de las transiciones de Quotex, así que ahora tenemos más de $3.000. Lamentablemente no podemos poner más de $3.000 en transición, así que te apuntamos el máximo de 3.000 y seguimos aprovechando la situación adecuada. Cuando tenemos más de $6.000 podemos decir 2 operaciones a la vez para alcanzar nuestro depósito mucho más rápido. Son 2 tratos de 3.000 y ahí es donde estoy abriendo hacia abajo. Miren chicos, el indicador fractal, el indicador Vol 20 nos alinea de abajo, así que abrimos en la misma dirección. Y sí, efectivamente el precio ha bajado y estamos tomando beneficios en este par de divisas. Mira, tenemos una flecha, todas las líneas hacia abajo, y a pesar de que estamos intentando aquí, se considera una pequeña corrección y estamos bajando, no nos detendemos aquí. Vemos otras situaciones para asegurarnos de que la combinación de 3 indicadores funciona realmente. Aquí amigos, miren, aquí tenemos estos 2 indicadores que funcionan perfectamente y seguimos en más. Bien hecho amigos, quitamos el movimiento confiado en este par de divisas y estas flechas del indicador fractal. Miren que aquí tenemos un movimiento interesante, hay un pequeño corredor de negociación al alza, así que parece ahora voy a abarcar estos niveles y justo desde el límite superior en el indicador tenemos el precio bajo, así que abrimos a la baja, el indicador sí de la línea bajó. Fíjense en la confianza de la función de la operación cuando tenemos 3 indicadores abiertos y ahora creo que vamos a abrir los 2 operaciones a la vez para acelerar nuestro depósito mucho más rápido. Puesto que ya hemos alcanzado los $6.000, podemos abrir con seguridad un par de operaciones de 3.000. Miren amigos, en este caso tenemos una situación atípica. Abro al alza, la operación resuelve sola y luego de las 3 abría la alza. Miren amigos, tenemos casi $14.000, disculpen, en nuestro balance. Nuestra estrategia funciona perfectamente, los indicadores de negocios tampoco nos defraudan. ¿Qué está basado en eso? En primer lugar tenemos el indicador sí, la línea al no alcanzar el límite inferior comenzó a realizar su reversión. En cuanto al gráfico puedo observar que el movimiento alcista del precio de esta zona, así que en este caso abrí como operación al alza y tomamos una pequeña subida del precio en este rango y ganamos dinero. A pesar de que el precio bajó más tarde, estas situaciones también se dan poco, desgraciadamente, y a veces sugiere se puede. Pero cuando utilizamos todos los indicadores juntos, en este caso 3 de ellos, es decir, tuvimos tal combinación de entonces nuestros comercios se convienen, incluso confianza de 100% tomar nuestro beneficio. Así que podemos detenernos aquí. Hoy hemos nuestro depósito de $100.000, así que detendremos aquí. Está de mi canal de Telegram, donde diariamente puedes encontrar estrategias que te pueden ser fácil para tu negocio o comercio día a día. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por vernos. Adiós.